pues. Ahí está, perfecto. Ya, entonces, esta es una pequeña clase de ecografía para el médico internista. Partimos con mm, un segmento bien general sobre más o menos cómo funciona el ecógrafo. Básicamente, hay un material piezoeléctrico que se basa en tomar algún tipo de energía, en este caso energía mecánica, y convertirla en energía eléctrica. El cristal piezoeléctrico, como dato curioso, son unos cristales, y estos cristales con el alcohol se le hacen grietas, y esas grietas generan artefactos. Y es por eso que no deben nunca limpiar la parte del transductor con alcohol. Pueden limpiarlo con otro tipo de elementos, pero el alcohol tiene ese pequeño inconveniente. Las ondas de sonido finalmente son unas ondas como cualquier otra onda que tiene su longitud de onda, tiene también lo que sería una amplitud, y cuando la onda llega hacia una estructura, esta se refleja. Si yo reflejo toda la cantidad de ondas, entonces la estructura se ve más blanca, y si yo reflejo solamente un porcentaje de ellas, va a ir yendo hacia el color negro hasta que pueda quedar, por ejemplo, anicogénico, si todo pasa de largo. Entonces eso me va a dar las diferentes como colores a nivel de la ecografía. Las ondas tienen cierta amplitud y frecuencia. Si alguna vez alguno ha estado en una disco, se dará cuenta que cuando está en la puerta, en la entrada a disco, está haciendo la fila, uno solamente escucha los bajos, no escucha la voz o los agudos. Eso es porque las ondas más agudas suelen, al tener una frecuencia más alta, le es más difícil traspasar objetos y por tanto no pueden llegar tan lejos, por así decirlo. En cambio, las ondas que son más graves o de menor frecuencia pasan mucho más lejos. Y esto si lo llevamos a lo que sería la práctica de la ecografía, nos podemos dar cuenta de que cuando comemos un transductor, una sonda que tiene una baja frecuencia, como por ejemplo este transductor curvo que estamos viendo en pantalla, voy a poner el punto láser, este transductor curvo que está en pantalla, lo que pueden notar es que al tener baja frecuencia, lo que tiene es una penetración muy superior, llega más lejos. Sin embargo, esta es la línea celeste, sin embargo en rojo se dan cuenta que la resolución es un poco menor. Por otro lado, cuando vamos a una sonda que tiene una frecuencia más alta, como esta que tiene 15 MHz, lo que vamos a encontrar es que esta sonda tiene una penetración más baja, o sea, no llega tan lejos, es mucho más cercano del campo que tiene de visión, pero su resolución es más alta. Por tanto, queremos ver algo que está lejos, ocupamos una sonda de baja frecuencia. Queremos ver algo que está cerca, ocupamos una sonda de alta frecuencia. Eso es como el concepto fundamental de todo. Ahora, ¿qué sonda utilizarían para ver la vasculatura femoral? Tenemos que los vasos femorales están bien cerca de la superficie. Por tanto, si ocupan una sonda con 10 MHz, por ejemplo, vamos a poder verla relativamente bien. Estamos con una sonda de relativamente alta frecuencia y por tanto, como estamos en algo cerca, lo vamos a ver con buena definición. Pero aquí pueden ver con 5 MHz que empiezo a perder un poquito lo que sería de los detalles del campo, y con 3 MHz se pierde completamente. Eh, Estas dos sondas, por otro lado, si nosotros ampliáramos el campo de visión, podrían llegar mucho más lejos. Probablemente la de 10 MHz no va a mover casi nada hacia profundo. Pero como lo que queremos ver es algo que está superficial, con una elección de una sonda con una frecuencia más baja, tendríamos una visión mucho peor. Acá tenemos tipos de sonda: sonda lineal, 5 a 15 MHz, puede ver hasta 9 centímetros de general, realmente lo podemos poder ver hasta 4, idealmente. Una sonda convexa, tenemos de 2 a 5 MHz, acá podemos ver mucho más profundo, típicamente para ecografía abdominal. El sectorial, el típico para ecografía cardíaca, puede ver hasta 35, tiene es bien baja en cuanto a frecuencia. Tenemos también algunas intracavitarias, que más que nada aquí cambia un poquito el transductor. Ojo que los intracavitarios se pueden ocupar para poner para poner catéteres supraclaviculares, porque caben muy bien sobre lo que sería la clavícula. Y acá tenemos otra cosita, y es que las sondas tienen una pequeña muesca. Esa muesca o este notch que a veces tienen algunas sondas nos indica en la pantalla a qué lado o sea, cómo estamos posicionados en la estructura. Si le preguntamos a los radiólogos van a decir que
el notch siempre tiene que estar a la derecha y hacia arriba, para que por convención siempre, cuando veamos cualquier imagen, sepamos que lo que es derecha y, y cuando la puntita nos indique que es arriba. Sin embargo, en ecografía de cama eso puede modificarse un poco. Y esa modificación va a generar que uno pone el notch a donde le es más cómodo. Por ejemplo, en lo personal, yo coloco el notch según mi orientación con la visión del paciente. Yo estoy viendo al paciente y siempre coloco el notch, por ejemplo, si yo estoy poniendo un acceso yugular, estoy desde la cabeza del paciente, yo estoy mirando el paciente hacia los pies, por así decirlo, y por lo tanto, izquierda para mí va a ser medial en esa instancia. Entonces yo coloco el notch, finalmente, hacia lo que sería el lado izquierdo en este caso, para poder guiarme con que el lado izquierdo de la pantalla sea medial y el lado derecho sea lateral. Y así me es más fácil. Sin embargo, a algunas personas les gusta mantener la convención de los radiólogos, que también es válido, pero hay que tener, lo más importante acá, hay que tener 100% claro cómo estoy yo posicionado. Si yo pierdo la noción de cómo estoy posicionado, voy a errar en mi acción con el ecógrafo. Si yo sé exactamente cómo tengo posicionado el ecógrafo, no voy a tener ningún problema. Entonces, ahí cada uno tiene que ver qué le acomoda más. Sin embargo, lo más importante es saber bien cómo estoy posicionado con el ecógrafo. Un detalle, los ecógrafos tradicionalmente tienen el notch al lado izquierdo de la pantalla. Sin embargo, cuando vean un ecógrafo cardiológico, van a ver que el notch está al lado derecho, al lado, sí, perdón, el izquierdo de la pantalla y el derecho de la pantalla según cómo le van a amigo. Acá abajo, C, cardiológico de eh, radiológico general, por convención, la verdad. Si es que también tiene, la mayoría de los ecógrafos tiene la función de cambiar. Si algo le incomoda, lo puede cambiar y no hay ningún problema. Una cosita importante es la resolución lateral y la resolución axial. Cuando yo quiero ver algún objeto, yo tengo cierta capacidad de tener resolución axial, vale decir, la distinción entre dos puntos en el sentido, por así decirlo, vertical, y la resolución lateral que sería en el sentido horizontal. Una cosa importante es que los ecógrafos que no son planos, todos los que sean sectoriales o curvos, la resolución que tienen lateral es pésima, es muy mala. Por lo tanto, nunca hay que hacer mediciones en lateral. Siempre las mediciones se hacen en axial. Ahora, una baja frecuencia lo que puede generar es que la resolución axial se altere. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que, por ejemplo, al tener poca frecuencia, yo no logro hacer la distinción entre dos puntos de forma correcta y voy a interpretar dos puntos como solamente un punto. En cambio, con menor frecuencia voy a poder hacer la distinción bien de los dos. En el caso lateral, no pasa tanto con la frecuencia, sino con la zona focal. Yo puedo cambiar la zona de convergencia de los rayos. Mientras más rayos convergen, mayor capacidad de identificar objetos por separados tengo. Y por tanto, donde yo coloque el foco es donde tengo mejor resolución. Entonces, si quiero ver algo en específico, yo pongo el foco en el lugar que yo quiero apreciar. Última cosa, detalles técnicos. Cuando yo quiero ver algo, las imágenes tienen que volver a mi ecógrafo. Si no vuelven al ecógrafo, no las veo. Por tanto, si yo con la aguja, por ejemplo, en el caso de abajo, yo coloco la aguja en vertical, lo que pasa es que los rayos chocan en la aguja y luego de chocar en la aguja se disparan hacia cualquier otro lado, porque no se devuelven hacia el eco. Y lo que ocurre es que yo al mirar la imagen no veo nada. Sin embargo, si yo coloco la aguja que está en un sentido más o menos paralelo a lo que sería mi trayectoria ecográfico, lo que va a pasar es que los haces van a chocar contra la aguja y se van a devolver. Y por tanto yo voy a poder ver la mayoría de los rayos que van a, o sea, de las ondas, van a volver y por tanto la mayor información yo la voy a obtener. Y eso va a generar que yo pueda ver la imagen, como pueden ver en el ejemplo A. Entonces, cuando quieran mejorar una visión ecoguiada, traten de hacer una punción más plana y eso les va a mejorar un poco la visión. Pasamos a modos. Muy corto porque probablemente esto lo tienen más o menos claro. Modo M, monodimensional. Modo B, le dicen brillo, pero a mí me gusta decirle bidimensional, que es más fácil de entender. Luego tenemos submodos del modo B, que tendríamos el modo Doppler,
también se puede jugar en modo M, por cierto, que el modo Doppler puede cambiar a modo color, modo espectral y modo tisular. Y el modo espectral puede cambiar a modo continuo o modo pulsado. Por cierto, el modo color es un subtipo de modo pulsado. Entonces tiene las mismas características del pulsado que la vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos el modo 3D, que ya entramos en otros ámbitos que no nos importan tanto. Entonces, si nosotros tuviésemos un ecógrafo, el ecógrafo tira una línea, la línea al tirarla hace un corte y me da la información de en ese espacio rebotan las cosas que están en la estructura y por lo tanto las cosas que finalmente tienen más capacidad de devolver los ecos se van a ver blancas y los que no va a pasar de largo el eco y luego lo voy a ver negro. Entonces acá veo esa imagen. Eso es una imagen, ¿cierto? Si ese único punto yo lo miro en el tiempo, yo podría colocar uno tras otro y hacer esto, un modo M o modo monodimensional. Tengo una pura dimensión. Solamente veo lo que está arriba y abajo, o en vertical, lo más profundo y lo más superficial. Sin embargo, si yo no solamente lanzo un eco por ahí, sino que lanzo ecos por diferentes partes, yo lo que obtengo es que puedo hacer una rendija, por así decirlo, de imágenes, de información. Y a partir de eso puedo tener un eco bidimensional. Y si yo quiero tener mayor amplitud, puedo hacer algún barrido. Por ejemplo, cuando tenemos estos ecos que son convexos, que permiten ver en una imagen más amplia, lo que hacen es un barrido. Cosa importante, cuando se hace un barrido, lo que hago es que el eco va de un lado hacia el otro, que hacia el otro y hacia el otro. Mientras más yo hago amplio el espacio, menos FPS o frame por segundo yo voy a obtener. Y por tanto, más difícil es visualizar una estructura en movimiento. Por tanto, si yo quiero ver algo en movimiento y lo quiero ver mejor, uno achica el espacio al lugar que yo quiero ver. Y eso permite verlo mejor. Entonces, esa imagen, que ahora ya tiene dos dimensiones, es el modo B o modo bidimensional. Entonces acá tienen un ejemplo en modo M. Lo bueno del modo M es que es muy preciso para hacer mediciones. Entonces al hacer una medición, eso va a ser muy exactas. Lo malo es que me cuesta yo imaginar exactamente dónde estoy. Y eso genera que a veces mi medición sea inexacta, no por dónde coloco los puntos de medición, sino porque la estructura, yo pierdo un poquito la noción del espacio. Acá tenemos un modo B. El modo B es un modo bidimensional, como pueden ver. Y si el modo B yo coloco una imagen tras otra, la verdad es que no se vería nada. Entonces lo que tengo que hacer para poder verla es ponerla en video. Entonces los modos B, para poder darle esa secuencia temporal, lo que hago es un video a lo cual se le suele decir modo cine o cine va a ser. Y esos son pequeños clips. Permite identificar mejor las estructuras y algunos plantean que es mejor hacer las mediciones siempre en modo B. Sin embargo, hacer mediciones, salvo unas muy específicas, no van a conocer mucho a ustedes porque es más identificación más que medición. El Doppler se basa en cómo yo veo que algo se acerca o se aleja de mi ecógrafo. Entonces, por ejemplo, acá tengo tres ecógrafos y hay un flujo. Ese flujo en algunas partes está acercándose al ecógrafo y en otras partes se está alejando y en otras partes no se aleja ni se acerca, está neutro. Entonces yo veo que en un Doppler va hacia arriba, se acerca, y el otro va hacia abajo y el otro se mantiene neutro. Acá yo veo una imagen, en esta imagen yo puedo ver que hay un flujo que aquí pueden ver que hay cierta gama de colores arriba. Esta línea que está azul y roja nos dice más o menos para dónde van los colores. Y lo que es rojo se está acercando hacia el transductor y lo que es azul se está alejando del transductor. Ahora, este es un caso especial en donde hay un fenómeno que vamos a hablar un poquito más adelante y eso puede hacer cambiar un poquito los colores. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Abajo se puede ver las ondas si se van acercando o alejando también. Entonces pueden ver que inicialmente había una onda que se estaba acercando y luego hay una onda que se está alejando. El caso de la imagen que se ve es una onda que se está alejando, pero se ve roja. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco más adelante. Eso se llama aliasing. Recuerden ese nombre porque lo vamos a ocupar en unas pequeñas cosas más adelante. Entonces,
Doppler en su versión espectral, el espectro del Doppler, que es esta imagen de abajo de línea que tiene abajo y arriba, puede ser pulsado o continuo. Continuo significa que ve todas las velocidades en la línea que yo estoy midiendo. Y pulsado es que ve solamente las velocidades en la cajita de medición, que es lo que pueden ver en el doble pulsado. Como el doble pulsado ve solamente las velocidades en la cajita de medición, no ve las velocidades más bajas del lugar. Y por tanto es esperable que cuando yo hago la imagen Doppler, en el centro veo algo negro, porque no hay velocidades bajas, solamente están las velocidades que están en esa zona. Y a su vez, probablemente estas velocidades son más bajas que la velocidad máxima de medición. Por lo tanto, si yo la comparo con la misma medición, pero con Doppler continuo, voy a ver velocidades más altas y se va a ver todo coloreado, porque veo velocidades bajas y velocidades altas. Así yo visualmente diferencio un doble pulsado de un continuo y también veo si un doble pulsado está bien hecho. Un doble pulsado nunca debiese tener todo coloreado, si no está mal tomado. Cosa importante, y acá una de las cosas más importantes, cuando yo hago la medición del Doppler, como lo explicamos anteriormente, quiero ver si algo se acerca o se aleja. Si yo hago una medición Doppler y un flujo no está acercándose ni alejándose, está en perpendicular, yo no voy a medir nada. Por lo tanto, yo trato de alinearme con el flujo. Y el ángulo de insonación, por lo que yo me voy a alinear, se dice que lo ideal es que nunca sobrepase los 60 grados de diferencia con el ángulo del flujo que yo estoy midiendo. Por lo tanto, si tengo un flujo que está en 90, o sea, totalmente perpendicular, yo no voy a medir nada y no va a ser confiable en la medición. La otra cosa importante, el Doppler pulsado tiene algo llamado una velocidad máxima de análisis o el rango del aliasing. Son los 2 metros por segundo. Por tanto, cualquier flujo que tenga más de 2 metros por segundo, no voy a poder medirlo bien con Doppler pulsado. Es una cosa muy importante que la vamos a ocupar más adelante. En el modo, se me pasa, lo siento, era sobre los modos de color. Acá. Entonces, en este caso tenemos el doble color. En el doble color lo que hago es que es un tipo de doble pulsado, porque yo coloco en un espacio el color. Yo acá le estoy colocando el color en un espacio, y en este espacio yo estoy viendo si algo se está alejando o se está acercando, y veo qué cosas se está alejando y qué cosas se está alejando. O sea, estoy haciendo como una cajita de doble pulsado en una parte específica. Y por eso sé que ese lugar de ahí se está acercando y este de acá se está acercando. Y no veo la sumatoria de todo, que sería un doble continuo. Entonces, como el doble color tiene los inconvenientes del Doppler pulsado, tenemos ejemplos que no puede ver más de 2 metros por segundo. Y cuando pasen los 2 metros por segundo va a caer en aliasing. ¿Qué es aliasing? Esta cosa que han dicho todo el tiempo. Bueno, resulta que el aliasing es que cuando una velocidad excede el tope de medición, yo lo que hago es que la velocidad el transductor gráfico se equivoca en la dirección a donde va y la da vuelta. Entonces, por ejemplo, este flujo de acá, no es que la parte del centro se esté acercando y la otra alejando, sino es que va tan rápido la parte del centro que lo interpreta como que va para un lado inverso. Y yo, si cambio un poco los umbrales de medición, yo podría mejorar eso. Acá lo mismo, podemos ver que el aliasing también pasa en espectral, y lo que ocurre es que cuando algo va demasiado rápido, empieza a aparecer por el otro lado. Y yo, si ajusto un poco la escala, podría mejorar tal vez ese ejemplo. ¿Por qué se produce eso? Resulta que si alguno, por ejemplo, habrá visto algún video de un helicóptero, se podrá dar cuenta que las hélices de repente quedan totalmente quietas. O, por ejemplo, alguno habrá visto algún video de alguna paloma volando y que tiene las alas quietas y se mantiene volando. Eso depende de cómo yo estoy grabando la visión de ese video. E incluso pueden darse cuenta que de repente las hélices van del lado inverso. De un ejemplo muy simple, podríamos decir que si yo estoy grabando 4 fotos, o sea, estoy tomando 4 fotos por segundo y yo estoy haciendo este tipo de movimiento, un movimiento arriba y voy haciendo un movimiento en círculo con mi mano. Sin embargo, este movimiento yo me estoy demorando un segundo en realizarlo. Como yo tomo 4 fotos por segundo, voy a tomar una foto arriba, una foto al lado, una foto abajo y una foto al otro lado. Si yo las junto, voy a ver que el movimiento es circular en sentido horario. Sin embargo, si yo no logro tener
4 fotos por segundo y tengo ahora 2 fotos por segundo, o por otro lado, mi velocidad es más alta y yo ahora este giro lo hago en menos tiempo, por ejemplo, lo hago en medio segundo, lo que ocurrirá es que solamente voy a poder tomar una foto arriba y una foto abajo. Entonces ahora voy a pensar que esto va arriba abajo y no está haciendo una imagen exponencial. Y si voy más rápido que eso y voy a un cuarto de segundo, voy a tomar la foto arriba y la foto arriba. Y cuando las combino, la imagen está quieta. Y si voy más rápido todavía, tomo la foto arriba, doy la vuelta y me paso de largo. Entonces, al pasarme de largo, lo que podría pasar es que tomo la foto arriba y, por ejemplo, tomo la foto antes de llegar y después tomo la foto antes de llegar y así puedo continuar. Y cuando yo las combino, lo que va a pasar es que el sentido es inverso. Entonces, según la velocidad con la cual yo pueda tomar las fotos, yo lo que voy a obtener es una imagen que podría incluso ir al sentido opuesto o ver como que está detenida en el tiempo. Eso es aliasing. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo hago ecografía para el médico no ecografista, es muy importante reconocer flujos patológicos. Y los flujos patológicos siempre son de más de 2 metros por segundo. Por tanto, si yo hago un eco y en el eco encuentro aliasing, yo digo, ah, hay un flujo patológico. Y por tanto yo digo, esto está malo. No sé qué es, pero está malo. Y por tanto me coloca una alarma para poder hacer un diagnóstico o identificación de ese suceso. Con eso hemos terminado todo lo que es ecografía básica y vamos a hablar brevemente de algunos protocolos. Aprender protocolos de ecografía en una clase es casi impensable. Sin embargo, sí podemos tener algunas pequeñas nociones de los protocolos más importantes. Yo recomendaría siempre partir con el protocolo FIL. El protocolo FIL es un protocolo que cambió la sobrevida en paro cardiorrespiratorio. Es un protocolo de una hora de ventana que te demoras no más de 5 a 10 segundos en hacer. ¿Qué se basa esto? Subsifoidio. Eco, subsifoidio, el notch apuntando hacia la derecha, visión, estoy mirando el corazón, 4 cámaras. Lo que yo estoy mirando acá es ver si el corazón tiene algún problema muy evidente mientras estoy en un paciente en paro cardiorrespiratorio. Es una protocolo de ecografía para paro cardiorrespiratorio. Recomendación, háganle fil a todos para partir. Cuando ya dominen bien la ventana, avancen con el siguiente protocolo. Entonces, en el protocolo FIL, lo que van a buscar ustedes es paciente que está en un ritmo no desfibrable. Lo que vamos a buscar es si tiene o no taponamiento cardíaco. La verdad, puedo buscar otras cosas. Sin embargo, eso es lo que cambia la sobrevida del paciente. Si tiene taponamiento, hay que hacer una intervención o si no, el paciente no sale del paro. ¿Qué otra cosa yo puedo buscar? Bueno, también puedo ver que el paciente puede tener hipovolemia, un ventrículo que se contrae bien, o sea, se contrae harto. Puedo ver que, por ejemplo, el derecho está muy grande, sin embargo, después de los 10 minutos todos los derechos están grandes, así que eso puede confundir un poco. Y puedo ver que el ventrículo izquierdo tal vez puede estar un poquito grande, se puede ver normal, y eso finalmente me puede dar para buscar otras cosas. Pero la verdad es que el protocolo FIL es para buscar derrame pericárdico. Si yo encuentro que el paciente tiene derrame pericárdico y está en paro cardíaco, yo tengo que actuar en consistencia con él. Eso cambia sobrevida y por lo tanto es lo más importante. Y básicamente es identificar o no derrame. Es algo que tiene muy buena reproducibilidad en un médico no ecografista. Aquí tenemos entonces una pequeña imagen de un paciente que tiene un taponamiento cardíaco. Podrán ver que se ve el corazón y por fuera del corazón se ve este derrame. Aquí después lo puedo ver otra imagen de un paciente que tiene un derrame, también es significativo. Y una cosa importante es que la vena cava está pletórica. Todavía no hemos visto vena cava, pero la vamos a ver un poquito más adelante, pero también una herramienta para poder darle un poquito de valor hemodinámico a ese derrame. Y aquí pueden ver una vena cava inferior que está pletórica, o sea, perdón, depletada. Más adelante les voy a mostrar como otras imágenes. Vale. Ahora, protocolo FAST. El protocolo FAST es otro protocolo importante que uno puede usar en ecografía, pero no le sirve tanto al médico internista. Es más un protocolo para el médico de urgencia o de trauma. Sin embargo, yo recomiendo hacerlo. No para hacer protocolo FAST, sino porque te permite ver algunas cuantas cosas útiles. Por ejemplo, te permite buscar líquido libre. Es muy útil a la hora de enfrentar a un paciente en el caso de buscar, por ejemplo, elementos como ascitis. Es bastante fácil buscarlo por método FAST. Y la otra cosa relevante es que el protocolo FAST ve riñones y te permite familiarizarte con la visión de los riñones.
Y una cosa buena para el médico internista es que eventualmente, si uno tiene un poco más de experiencia, puede ver tamaño renal y puede ver signos ecográficos de hidroureteronefrosis, por ejemplo, o algunos elementos que te orienten a etiología. Por lo tanto, es bueno saber FAS porque te va a ayudar en otras cosas. Entonces el protocolo FAS ocupa el succisoide, que ya lo aprendimos, ocupa renal de ambos lados y ocupa vejiga. Vejiga que es importante para ver si alguien tiene globo vesical. Si se hace FAS, se ve vejiga y por tanto si se ve vejiga, tengo un paciente que no está orinando, eco vesical, vejiga gigante, tengo diagnóstico. Entonces es bastante útil en ese caso. Entonces yo parto el protocolo FAS con, puedo partir con el subtipoidio, por ejemplo, digamos que eso ya lo tenemos ya resuelto, así que ahora voy a explicar las otras dos ventanas. La ventana de la parte renal. Lo que yo hago es que en el lado derecho busco hígado y busco riñón. Busco el espacio de Morrison, que sería lo que estaría entre medio. Ese espacio debe estar totalmente pegado el riñón con el hígado, sin nada de elementos dentro. Si hay líquido, se va a ver anicogénico, color negro, y los va a separar. Por tanto, líquido entre el hígado y el riñón, yo digo que eso sería un FAS ya positivo, ¿vale? Si tiene líquido libre. Entonces yo acá veo que está el riñón y está el hígado. Por cierto, el hígado y el riñón se ven de igual densidad. Así que cuando vean que el riñón se ve más blanquito, es decir, más ecogénico que el hígado, eso habla de enfermedad renal crónica. Útil por eso también hacer harto FAS para poder tener como la visión clásica de cómo se vería normalmente. En el otro lado tenemos el vaso arriba y el riñón. Error frecuente. El líquido no se acumula entre el riñón y el vaso, se acumula por sobre el vaso. Por lo tanto, lo que quiero ver es el diafragma. Eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver el vaso y el diafragma. Vejiga. Busco vejiga, hago la visión de la vejiga, que la puedo hacer tanto en eje en transversal como en un sagital. Y acá voy a poder ver cómo está la vejiga. Generalmente el líquido en la vejiga se acumula en la parte de atrás. Y el subxipoído que ya lo habíamos conversado previamente. Entonces, por ejemplo, acá tengo un paciente que tiene líquido que está entre el hígado y el riñón. O sea, ahí tendríamos un FAS positivo. Acá tengo líquido que está sobre el vaso. Recuerden, sobre el vaso, no entre el vaso y el riñón. Otro FAS positivo. Y la vejiga, ahí le puse una foto, pero veo un signo que se llama de Mickey Mouse, que veo como unas líquido que está por detrás de la vejiga. Eso es un poquito lo que es el protocolo FAS. Como les digo, no van a aprender ecografía, todos los protocolos en estos pocos minutos, pero sí es bueno para que los tengan en conocimiento. Luego igual les puedo compartir la diapositiva para que puedan de todas formas ver cuáles son las ventanas y puedan tratar de practicarlo y sacarlos. Protocolo Blue, muy importante para el médico internista, yo diría que de los que yo más ocupo a diario. El protocolo Blue se basa en que yo con mis manos lo coloco sobre el pecho del paciente y hago dos puntos. El punto Blue superior, el punto Blue inferior, y luego trazo una línea desde el punto Blue inferior hacia la línea axilar posterior y tengo el punto Platz. Son tres puntos que yo por lado hago seis entonces en total. Y por tanto yo hago la ecografía de esos 6 puntos para poder hacer todo el protocolo. El protocolo parte buscando la pleura. Es más fácil buscarlo con un eco con traductor plano, pero igual se puede hacer con un traductor sectorial. Lo que yo hago acá es buscar si es que la pleura se mueve o no se mueve. Como son dos pleuras, yo voy a ver el movimiento de deslizamiento entre una pleura y otra. Si lo tengo, lo que significa es que el pulmón se está expandiendo y rayando. Y eso me habla de que, uno, el pulmón se está moviendo y dos, las pleuras se están tocando. Ojo, paciente en paro respiratorio, no mueve el pulmón, no va a tener deslizamiento. Por lo tanto, error frecuente pensar que eso es un signo de neumotórax. Se tiene que tener movimiento del pulmón y ver si es que se desplazan las pleuras. Si las pleuras se desplazan, impecable, está indemne el espacio pleural. Pasemos a lo siguiente. Si las pleuras no se desplazan, ok, hay algo en el espacio pleural, pero no siempre es aire, puede ser o retracciones de una pleura por una atelectasia, por ejemplo, o las mismas como, por ejemplo, la neumonía podría evitar que se mueva una pleura porque está como un poco inflamada, o por ejemplo, por otra ocupación de la pleura que no sea de aire, aunque generalmente el agua se puede bastante bien porque se ve una cosa negra que está entre medio. Si yo voy al lado de que la pleura no se mueve, yo lo que hago es buscar líneas B o líneas A, lo hago en los dos lados. ¿Qué son eso? Las líneas A es un artefacto clásico y es que cuando yo tengo aire, el aire hace que reboten elementos, como por ejemplo la línea pleural. La línea pleural rebota con el aire hartas veces y forma varias líneas horizontales, una abajo de otra. Ese artefacto se llama líneas A. En cambio, cuando tengo agua, esa agua hace que
por los espacios que están entre medio del agua pasa algunos ecos y por el lado del agua no pase bien, y eso va a generar finalmente unas líneas que le decimos líneas B, que son líneas horizontales, que van a ir, perdón, verticales, que van a ir desde la punta del lugar del eco hasta la parte final. Cuando yo tengo más de 3 líneas B en un campo, yo digo que es un hallazgo positivo. Si no, pueden ser simplemente artefactos por los septum de los alveolos. Entonces, si yo encuentro líneas B, es que hay agua. Si encuentro líneas A, es que no hay agua. Así de simple. Por lo tanto, si no se mueve la pleura y tengo líneas A, yo digo, no se mueve la pleura y hay aire, o sea, no hay nada en la pleura que esté tocando eso. Entonces yo digo, bueno, tiene un neumotórax probablemente. En cambio, si tengo no se mueve la pleura y tengo líneas B, yo digo, bueno, hay agua, entonces esa agua, que puede ser cualquier tipo, lo más probable es que sea una neumonía. La neumonía está traccionando esa pleura y no es que se mueva bien. Entonces yo ahí digo, eso es lo que explica la ausencia de deslizamiento. Hay otra cosa llamada punto pulmonar, y es que yo puedo encontrar el punto exacto donde la pleura se empieza a mover. Y eso es cuando hay un neumotórax, en algún punto se junta la pleura, porque el neumotórax, a mi atención, no debería estar separando toda la pleura, y por tanto ese punto donde se junta yo veo deslizamiento pleural. Si yo encuentro esa transición, eso es un signo que tiene una especificidad del 100% para neumotórax. O sea, también una cosa que yo puedo ir a buscar. Por otro lado, yo tengo deslizamiento pleural, pleura indente, perfecto. Líneas B más deslizamiento pleural, que son bilaterales, entonces tengo agua bilateral. Entonces yo digo, ok, tengo agua bilateral, por lo tanto tengo probablemente algún tipo de infiltrado, que en este momento era solamente una neumonía, o sea, perdón, una edema pulmonar. Pero en la vida actual, con el cambio por el COVID, puede ser también una neumonía intersticial atípica, lo cual antes no era tan frecuente. Así que básicamente es un patrón de ocupación intersticial difusa que puede ser agua o puede ser inflamatorio, por ejemplo. Si hay líneas A por otro lado, yo aquí lo que me pregunto, no les dije, pero esto es para el paciente que está con disnea, ¿cierto? Entonces, como el paciente está con disnea y yo veo que la pleura se mueve bien y veo que no hay agua, yo digo entonces tiene que haber algo que le cause disnea que no sea ni agua ni cosa pleural. Entonces, o puede ser un problema vascular, un TEP, o puede ser un problema bronquial. El problema vascular yo lo hago haciendo un eco a nivel de las femorales. Si yo no tengo eco en las femorales y no tengo ningún trombo en las popliteas, entonces yo digo, el paciente lo más probable es que no tenga un TEP. Es poco probable que un trombo infrapopliteo me genere un TEP. Por lo tanto, con eso yo lo puedo como casi hacerle como el rollout. Si yo tengo eso, bueno, si tiene eso y tiene disnea y finalmente no tiene nada más, yo digo, bueno, lo más probable es que tengo un TEP entonces. Y yo voy a TEP como probable diagnóstico. En caso de que tenga la vena libre, también yo igual puedo hacer la búsqueda de los puntos CLAPS porque a veces encontramos neumonías que no den líneas A ni líneas B en otras partes. Así que puede tener una neumonía aspirativa, por ejemplo, y eso se puede encontrar solamente en las bases. Y si es que no, yo digo probablemente es un trastorno obstructivo. Ahora, todo esto, cuando yo lo ocupo por sí solo, no es tan fuerte, pero si yo lo ocupo junto con el examen físico, me aumenta mucho la potencia. Para lo que menos sirve para la parte obstructiva, porque realmente eso lo escucho más fácilmente. Sirve un poquito más para neumotórax, agua. El agua es difícil de ver, es difícil de escuchar. Los expertos se equivocan diagnosticando presencia o ausencia de congestión. Así que por eso el eco es muy útil. Y aquí pueden ver pleura. Entonces lo que yo veo acá es que tengo la pleura y si se dan cuenta no hay deslizamiento de una pleura y otra, solamente se ve una línea blanca ahí sin moverse. Eso es un neumotórax. Y acá yo tengo una imagen en donde tengo líneas blancas que van desde la parte más proximal hacia el final. Esas líneas blancas que van hacia abajo se llaman líneas B. O sea, eso hablarían de agua. Aquí tengo otra imagen que tengo líneas B y aquí se puede ver arriba un poquito el deslizamiento de la pleura con las líneas B. Eso es más o menos protocolo Blue. Protocolo Fate, entramos a cosas un poco más complejas, difíciles de adquirir en el corto plazo. Protocolo Fate es un protocolo de ecografía abreviado y lo que hace es tomar unas pequeñas ventanas y a partir de ello hacer el diagnóstico de un suceso cardiológico. Realmente lo que hago es tener un parasternal eje corto, un parasternal eje largo, un 4 cámaras, un subsifoideo y hago una ecografía pleural en los puntos plaques que ya sabemos cómo buscar para buscar derrame pleural. De acá lo que hago es que el parasternal eje largo
tengo el notch que mira hacia el hombro derecho. Con ese notch mirando hacia el hombro derecho, yo lo que hago es cortar el corazón y veo el corazón en un eje como sagital, por así decirlo. Veo el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aorta, el atrio izquierdo. Acá lo que me importa es ver una caída más grande que otra, ver si hay derrame pleural, y puedo tirar un Doppler encima para ver si hay algún flujo anómalo. Recuerden, Alexin igual flujo anómalo. Yo lo que puedo hacer es girar en 90 grados, notch mirando hacia el hombro, partir del hombro derecho al hombro izquierdo, y lo que voy a ver ahí es la visión del corazón en eje corto. Esto sirve para ver si hay alteración de la motilidad segmentaria, vale decir, buscando elementos de un síndrome coronario, por ejemplo, o algo similar. Yo después voy a ir a cuatro cámaras, el ecógrafo va a nivel de el choque de punta, lo puedo buscar con la mano, o puedo ver que más o menos debiese estar a nivel del quinto espacio intercostal, entre línea media y línea axilar anterior, más o menos, depende del paciente. Y ahí, con el ecógrafo mirando hacia la izquierda del paciente, yo debiese encontrar lo que sería el eje de cuatro cámaras. Y ahí finalmente lo que yo voy a ver es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, los dos atrios. También me sirven para ver si hay uno más grande que otro, puedo buscar flujos, etcétera. Subxifoidio, ya lo conocemos. Y aquí aprovecho también de ver un poquito vena cava, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, pleurales, el punto Platz, que ya lo conocemos, para buscar si hay derrame pleural. Y con esto yo puedo hacerme una idea. Tiene derrame, tiene el izquierdo grande, bueno, de insuficiencia cardíaca, no tiene derrame, tiene el derecho grande, el izquierdo se ve chico, puede haber, por ejemplo, un TEP, por ejemplo, etcétera. Puedo ir haciéndome con algún poco de hallazgos con eso. Y no es tan difícil de interpretar. Por ejemplo, acá tenemos un corazón que se ve que el corazón se está contrayendo, sin embargo, no se acerca suficiente en los ventrículos. Por lo tanto, este es un paciente que tiene una contractilidad izquierda que está disminuida. Y acá tenemos otro paciente que, si se dan cuenta, el izquierdo está aplaudiendo prácticamente. Este paciente está con una contractilidad que incluso está aumentada. El primero tenía una insuficiencia cardíaca y el segundo tiene un choque hipovolémico. Acá tenemos en el eje corto que se ve el ventrículo izquierdo que está como aplastado en el septum y veo una cosa grande que es el derecho, que está gigante. Ese derecho gigante es porque el paciente tiene un TEM. Y acá vemos nuevamente un paciente que tiene el ventrículo izquierdo que se contrae mucho, se aplasta. Es un paciente que está hiperdinámico por un cuadro séptico en este caso. Entonces, no es tan difícil de interpretar. Generalmente la curva ahí es como de 20 ecógrafos, así que tienen que hacer 20 ecos normales como para poder ya tener un poco de tren. La vena cava inferior, que esto es casi lo último que estamos viendo, lo que hago es tomar el eco, colocarlo como el subxicoideo que ya hemos visto, pero ahora girarlo con el notch mirando hacia arriba. Y lo que voy a ver ahí es esta visión de la vena cava superior. Siempre yo trato de buscar el atrio, fijarlo al centro de pantalla y ahí hacer el giro. Con eso, lo que yo puedo ver es la vena cava inferior y si la vena cava inferior está pequeña y colapsable, yo digo que la PVC es más o menos como de 5. Si está pequeña pero no colapsa mucho, yo digo que está más o menos como cercano a 8, 10 por ahí. Y si está grande y no colapsa, yo digo que es más de 10, cercano a los 15. Y con eso puedo hacerme una idea más o menos global de cómo está la presión del paciente en el territorio venoso. El colapso yo lo puedo medir en modo M y puedo ver cómo el colapso inspiratorio y hay hartas fórmulas, por ejemplo esta que es índice de colapso. Pero la verdad es que el 50% es más fácil de interpretar, así que generalmente uno a lo larga ocupa el 50% casi siempre. Cosa importante, el modo, o sea, el corte, yo a veces lo puedo hacer en un lugar equívoco y eso puede hacer que la vena se vea más pequeña, que debo mover un poquito el conductor para buscar el diámetro más mayor. Y lo que importante es que en el modo M, yo a veces puedo tener un poco de errores porque puede pasar de que el paciente se mueve un poco con la inspiración y la vena cambia a un lugar que tiene un corte más pequeño y eso hace que se vea más pequeño. Entonces, por eso es que se suele decir que es mejor medir en modo B. Aunque si lo miden en modo M tampoco está mal, siempre que estén seguros que están en el lugar correcto. Si no la pueden ver por nivel subxifoideo, pueden buscar transhepático. Es un poquito más difícil, pero con un poco de técnica se puede conseguir. Se ve en la parte inferior la transhepática. Ahí después con un poquito de experiencia pueden ir mejorando eso, pero esta es alternativa. Y la que yo ocupo, si es que no puedo hacer un subxifoideo, porque es igual, a veces tampoco se ve, es, perdón. Antes de eso, ejemplo, ven acá va grande, ven acá va chica. Se ve, no es tan difícil. Es más fácil verlo visualmente que estar midiendo. Así que
Vena cava grande, vena cava chica, pueden tomar decisiones más rápido. Y yo como mucho esto. Los médicos dentistas somos secos para la yugular. Nos gusta mucho ver yugulares, por lo tanto, estamos muy acostumbrados a mirar yugulares. Y es por eso que cuando ocupen un ecógrafo, pueden ver la yugular y con eso pueden orientarse un poquito a la precarga. Entonces, a un paciente lo pueden poner en 30, la típica como de ingurgitación yugular, pero la ven con eco y tiene mucha mayor sensibilidad. Ratch es muy difícil. Probablemente el que lo consiga lo va a conseguir después de un año de entrenamiento. Lo que hace es tomar todo lo anterior y juntarlo en un protocolo. Se supone que lo tienes que hacer en 5 a 10 minutos, pero es muy difícil. Haces una ecografía cardíaca completa, el fake que ya hicimos, haces una ecografía pulmonar, haces un blue, adicionalmente haces una vena cava inferior, haces un FAST y haces una visión de la aorta y una visión de las venas femorales. Es difícil, pero si alguien lo logra hacer, es la mejor herramienta para hacer el diagnóstico de un shock indiferenciado. Es muy, muy útil, pero es difícil de lograr conseguir hacerlo. Básicamente es la combinación de lo que ya hemos visto, por lo tanto, mi sugerencia es que tal cual les puse los protocolos, vayan practicándolos. Eventualmente, si alguno ya termina todo, puede avanzar con el RACH. Y aquí está un poco la interpretación. Tienes un corazón hipercontráctil, el paciente tiene una vena cava inferior que está colapsable, y tienes, por ejemplo, una aorta que se ve grande, gigante, uno tiene un choque hipovolémico probablemente. Cardiogénico, corazón dilatado, vena cava inferior dilatado, en la aorta veo todo normal, choque cardiogénico. Obstructivo, por ejemplo, corazón hipercontráctil con un derrame pericárdico, que tiene una vena cava inferior que está dilatada, y que tiene una, por ejemplo, bueno, con eso ya tengo un ramonamiento. O distributivo, corazón hipercontráctil, vena cava inferior que está colapsada, el resto normal, puede ser un paciente séptico. Entonces, esto te ayuda a hacer el diferencial muy rápidamente. Aorta, difícil de ver. Eventualmente alguno puede tratar de buscarlos, pero de protocolo RACH, pero es muy difícil. Con el conductor curvo, uno va a identificar la aorta, lo ideal es tirarle un color para poder ver el flujo y tirarle un pulsado para ver cómo se ve el pulso de la aorta. Si la encontramos, hay que seguirla y no debiese nunca tener más de 2 a 3 centímetros. 2, ideal. Si encontramos algo más grande que eso, que se ve muy evidentemente, es un aneurisma aórtico probablemente. Femorales, fácil de ver. Lo que no hacemos es buscar las femorales, encontrar vena, arteria y comprimir. Si se comprime la vena generalmente es compresible, genial. Si yo cuando hago eso, la vena no desaparece y queda todavía presente, probablemente tiene algún material dentro. Repito eso en vena femoral 2 veces y luego me voy a poplitria, debajo de la rodilla, y hago lo mismo y comprimo y veo cómo la vena desaparece. También yo puedo hacer un eje largo y en el eje largo tirar un Doppler y en el Doppler debiese yo ver alguna especie de flujo. La ausencia de esto también me podría dar algún poco de señales, pero ya un poco más difícil. Yo sugiero que hagan la técnica de la compresión, que es lo más fácil y más reproducible. Y visión general de lo que sería, como les dije, el protocolo RACH ya culminado. Es difícil, no lo van a poder conseguir hasta después de un buen tiempo de entrenamiento generalmente. Y con eso concluimos todo lo que es ecografía para el médico internista. ¿Dudas? Oli, gracias por tu clase. Oye, tengo una duda que después como en la práctica, como que me han dicho cosas diferentes. Al final terminé un poco confundida. Al momento de ver la colapsabilidad de la vena cava, veo que o sea, hago que el paciente inspire o hago yo la compresión con el transductor. No, no, es con la inspiración, porque lo que tú quieres ver es cómo se comporta la vena cava con los cambios de presión intratorácica. Entonces quiero ver, si yo le hago presión negativa al tórax, ¿la sangre fluye hacia el tórax o no fluye hacia el tórax? Esa es la pregunta fisiopatológica. Si es que yo hago presión negativa y la sangre fluye hacia el tórax, la vena cava va a colapsar y eso me habla que el corazón acepta volumen. Y por tanto significa que estamos en un setting de un paciente que no tiene congestión venosa. Buena, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Más dudas, los otros chicos? Es el momento.